Damos las gracias a los hermanos que han preparado la alabanza. También arriba un tiempo de comunión. La verdad es que estamos muy agradecidos por poder disfrutar un pedacito de cielo aquí en la tierra, donde seguimos entrenando para cuando llegue ese tiempo y ya podamos estar con Él para siempre, con el Señor, ya sin un cuerpo de pecado, ya sin malicias, sin cargas, sin enfermedades, y poder disfrutar de nuestro amado Señor para siempre, ¿verdad? Y así que ahora aprovechemos este tiempo que aún imperfectamente podemos ir preparándonos para cuando llegue ese día, en la voluntad del Señor. Meditaba en el cántico que está basada en la palabra, el último que cantamos, y a veces nos olvidamos de que un día toda rodilla se doblará delante del Señor, ¿no es cierto? La cuestión es, cuando dobles tus rodillas ese día, ¿por qué motivo la vas a doblar? Puedes doblarla en gratitud porque dice, ya vino mi amado Salvador, o puedes doblarla sabiendo que viene tu juez, el juez de toda la humanidad. Anhelamos en el nombre del Señor que Él te salve en esta mañana, si no lo eres, que le reconozcas en tu vida como el Señor y el Salvador y también como tu ejemplo de vida. Rogamos que su Espíritu Santo se mueva con libertad de tal manera que a través de su palabra, de su Evangelio, pueda llevar a cabo esa obra en ti. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor con una oración. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Es tu propósito, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacío, sino que lleve a cabo la obra para la cual tú la envías. Y es por esa razón que te rogamos que tú hoy, Señor, te sigas exaltando y glorificando a través de ella, salvando y santificando nuestras vidas. Te suplicamos que tu Espíritu Santo obre con poder en nosotros. No solamente te rogamos por nosotros, también por los hermanos que no pueden estar por diferentes circunstancias y por tu iglesia en toda la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios 5, vamos a estar meditando en las próximas semanas, empezamos hoy, en los versículos del 18 al 21. Efesios 5 del 18 al 21. Mi mujer me decía ayer, ten piedad, que mañana va a ser mucho calor. Entonces, tiene razón. Y he tenido que hacer varias meditaciones sobre un texto tan importante porque es el meollo de la vida cristiana. El meollo de la vida cristiana. Efesios 5, del 18 al 21, dice así la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes lo que es un meollo? Yo pensaba que era una palabra canaria, pero no es una palabra canaria. Tampoco es cubana, ni tampoco es uruguaya, no. Es una palabra castellana. Meollo es la parte central y más sustanciosa de algo. Es aquello que digamos que da sentido, que aglutina, que da forma a algo. Es el centro. La Tierra, por ejemplo, el núcleo es el meollo de la Tierra. Es lo que hace que el núcleo mantenga la Tierra unida y no se desintegre. Bueno, pues lo que vamos a meditar en esta mañana, en el versículo 18, es el meollo, la parte central, lo que va a dar sentido a toda la sección práctica que hemos estado viendo en los últimos meses de la carta de Efesios. Recuerda que la carta de Efesios empieza esa sección práctica desde el capítulo 4 y va hasta el final, hasta el capítulo 6. Bueno, pues este versículo es el meollo, es la esencia, es el centro. Sed llenos del Espíritu Santo. Esta es la clave que hace la diferencia en nuestras vidas. Es la vital diferencia en la vida de un creyente. Es la diferencia entre una vida amargada, porque se vive en la carne, en el legalismo infructuoso, en el moralismo, que no trae gloria a Dios,
Y una vida gozosa que sí da gloria a Dios porque es vivida fructíferamente en el fruto del Espíritu Santo, imitando a Cristo. Es clave este versículo. Nada de lo que hemos visto hasta ahora de vivir como es digno del Señor, de imitar su carácter, de mantener la unidad en el vínculo de la paz, de imitar su amor, de ser luz a los que están en tinieblas, las tinieblas de las mentiras y de la muerte, de ser sabios, aprovechando bien el poco tiempo y las pocas oportunidades que tenemos de llevar a Cristo. Nada de esto sería posible si no estuviera aquí este mandato del versículo 18. Nada. Si tú como cristianos no obedeces este mandato de ser lleno del Espíritu Santo, eres el creyente más necio de todos. Porque no se podría ser más necio que creer que se puede vivir como Cristo en nuestras propias fuerzas. Es el mayor error de todos, es la mayor necedad que puedes cometer como creyente. Pero además, si este mandato, ser llenos del Espíritu Santo, no estuviera aquí, todo lo que veremos, si Dios quiere, hasta el final de la carta, no sería posible. Ni las relaciones matrimoniales, ni familiares, ni sociales, ni siquiera el poder perseverar frente a la acechanza del maligno. Nada de eso sería posible si este versículo no estuviera aquí. Todo lo que pudiéramos hacer sería inútil. Nada iba a agradar al Señor. Toda nuestra vida sería como una losa insoportable que llevar. ¿Por qué? Porque sería vivida o estaría controlada completamente por nuestro mayor enemigo. Y tu mayor enemigo es tu propia carne. Tu propia carne. Porque tu carne está caída en pecado y es propensa al pecado. Por eso en este versículo Pablo nos insta, te manda, sé lleno del Espíritu Santo. Para poder vivir como Cristo, para tener una vida que da gloria a Dios, debes ser lleno del Espíritu Santo. Este es el meollo de todo el asunto de tu vida cristiana, de todo. Es lo que mueve el vivir digno, es la clave de tu vida. Nunca podrás vivir como es digno del Señor de manera diferente a la que el mundo vive, a menos que estés guiado, dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Porque igualmente así fue Cristo. Hemos visto en las últimas semanas que Cristo es nuestro ejemplo, pues también Cristo nos dio ejemplo de ser guiado, dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Mira, Cristo como hombre vivió dirigido y fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Así lo anunciaba el Antiguo Testamento. El profeta Isaías dice del Señor en el capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Más adelante dice Isaías en el capítulo 42, versículo 1, he aquí mi siervo, hablando de Cristo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y en el capítulo 61, versículo 1, Isaías escribe, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, nunca dejó de ser Dios, pero Él asumió nuestra naturaleza humana para poder salvarnos, pero fue sin pecado. Y en esta naturaleza humana, Cristo se humilló limitando voluntariamente el uso personal de sus atributos como Dios. Pablo, en lo que antes cantábamos, dijo en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó a un lado el uso voluntario de su condición de Dios, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y Cristo, por tanto, para poder vivir plenamente como un hombre, aunque era Dios, tuvo que depender en todo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino al Señor cuando Él se bautizó. Lucas escribe en Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cristo fue lleno del Espíritu Santo, fue controlado por Él, vivió guiado por Él y fortalecido por Él. Lucas, en el capítulo 4, cuando Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Así que tenemos una vez más a Cristo como nuestro ejemplo de lo que significa una vida cristiana, ser lleno del Espíritu Santo. Para poder vivir imitando a Cristo, deberás como Él ser lleno del Espíritu Santo. No hay alternativa, porque solo Dios es quien puede producir ese tipo de vida en el alma de una persona regenerada. Si esto no fuera así, si cualquiera pudiera vivir como Dios quiere, entonces las personas que no han nacido de nuevo, aquellas que continúan muertas espiritualmente en sus delitos y pecados, podrían vivir agradando a Dios, ¿no es cierto? Pero es algo imposible, porque en la carne, Romanos 8:8, en la carne nadie agrada a Dios. Así que no tienes alternativa en tu vida que vivir lleno del Espíritu Santo. Y Pablo introduce esta trascendental verdad para el creyente mediante un contraste notable, no sé si te has dado cuenta, porque incluso puede resultar aparentemente extraño, porque va a contrastar el ser llenos del Espíritu con el ser embriagados por vino. Y en ese contraste tenemos dos mandatos. Uno negativo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y otro mandato positivo, sino ser llenos del Espíritu. ¿Qué nos indica estos dos mandatos? Resumidamente, ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? Porque para que el Espíritu Santo te controle, deberás evitar que tu carne lo haga. Pablo escribe en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el meollo de la vida cristiana. Fíjate el primer mandato. No te dejes controlar por tu carne. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Si quieres, no es querer, es obedecer. Si quieres obedecer que el Espíritu Santo te controle, entonces lo primero que debes hacer es no dejar que tu carne te controle. Aquí Pablo no es ambiguo. No puede cohabitar en nosotros un poquito para el Espíritu y un poquito para mi carne. Si tienes que ser lleno, tienes que vaciarte previamente. ¿Y vaciarte de qué? De los deseos de tu corazón, de los deseos de tu carne. Fíjate que dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Aquí el verbo embriagar está en pasivo. Es decir, tú eres quien ejecuta la acción. En otras palabras, Pablo está escribiendo, no se dejen embriagar por el vino. Esto habla de deseo, habla de voluntariedad, habla de querer emborracharse con vino. Hay que entender una cosa importante, ¿por qué Pablo escribe esto? En aquellos tiempos, el vino no se dejaba fermentar como hoy día para beberlo. El vino que nosotros conocemos como mosto, el jugo de uvas, por ejemplo, el que bebemos en la Santa Cena, era el vino que se bebía en aquella época. De hecho, la palabra griega traducida como vino literalmente significa jugo de uvas. Cuando Cristo en las bodas de Caná hizo vino, fue instantáneo y no era vino como hoy fermentado, sino mosto, jugo de uvas. No solamente en la cultura judía, sino en la cultura general de aquella época, se sabía que el vino fermentado se bebía con el propósito precisamente de dejarse dominar por él. Porque cuando tú hacías o pisabas la uva, lo que tenías era mosto. Aún no se había generado alcohol. Es por esa razón que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que debido a su molestia de estómago, rebajara el vino con agua. ¿Para qué? Para que si no podía tener otro vino recién hecho, pues al menos que no fuera
con tanta concentración de alcohol y no le intoxicara. A pesar de ello, el vino se dejaba fermentar adrede cuando alguien quería emborracharse. Todo el mundo sabía que si se dejaba fermentar iba a producir alcohol, y si se dejaba es porque había una motivación, emborracharse. Y con la borrachera que venía el desenfreno, así que lo que realmente querían cuando bebían vino fermentado era dar rienda suelta a la carne. Esa palabra disolución significa desenfreno, libertinaje. Así que los que se emborrachaban lo hacían con el único fin de dar rienda suelta a la carne. Que la carne, sus instintos pecaminosos, les controlase. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de qué sucede cuando alguien está embriagado, ¿verdad? En ese momento parece como que esa persona es otra. La carne caída en pecado toma el control de esa persona. Y la carne se muestra en toda su crudeza porque la persona borracha se desinhibe, pierde toda la vergüenza, habla y piensa sin reparo en cosas abominables, malas palabras, malos gestos, obscenidades, pierde todo temor, porque incluso algunos llegan a hacer las cosas abominables que piensan. Muchas veces cuando leemos cosas terribles que suelen suceder, sigue leyendo la noticia y muchos de ellos han sido personas que han sido controladas por algún tipo de droga o alcohol. En otras palabras, en el momento en que una persona se embriaga, la carne y sus deseos pecaminosos toman el control de esa persona. Así que el punto de Pablo aquí es: no se dejen controlar por los deseos desenfrenados de la carne. No deseen que la carne con sus deseos pecaminosos les controle. Como creyentes debiéramos reflexionar si tu carne te controla, o si deseas que te controle, lo cual sería peor. ¿Cuántas veces habrás olvidado de que sigues compartiendo tu vida con tu mayor enemigo, como dijimos antes, que es tu carne, y le das rienda suelta? Quizás no hace falta ni que te emborraches. Tu mal carácter, tus malas actitudes, tus malas respuestas, tu poca paciencia, tu falta de amor. Todo eso es dar lugar a la carne, vivir en la carne, o ver u oír lo que el mundo ofrece. No voy a ser más explícito, pero creo que todos sabemos a lo que me refiero. Cuando dejamos que la carne nos controle, hay desenfreno. Hay desenfreno. Y la carne se puede manifestar en múltiples formas. Pablo hace una lista de esas formas en Gálatas 5. Sabemos el fruto de la carne. Dice Pablo: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Qué quiere decir Pablo? Son claras. Nadie las ignora. Eres conocedor. Lo que Pablo te está diciendo ahora, lo que va a decir ahora, no te va a sorprender. Los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya os lo he dicho anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada vez que manifiestes alguna de estas actitudes, estás dando rienda a tu carne. Estás dando rienda a tu carne. No puedes decir: es que yo soy así, es que Dios me creó así. Correcto. Pero si has nacido de nuevo, ahora tienes al Espíritu Santo morando en ti, y debes no vivir de esta manera. No debes dar lugar a que la carne te controle. Así que el punto de Pablo aquí es: hermano, hermana, no te dejes dominar, no te dejes controlar por tu carne. Cuando eso sucede, cuando un creyente se deja dominar por su carne, ¿sabes cómo llama la palabra de Dios a esa persona, a ese creyente? Un creyente inmaduro, un cristiano carnal,
tal vez hayas oído esa expresión. Pablo la usa de los creyentes de Corinto. Y en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo usa esa expresión para referirse a esa inmadurez espiritual de los corintios. ¿Cuál fue el problema de aquellos corintios? ¿Qué hizo o qué hacían o qué permitían ellos para que Pablo se dirija a ellos como carnales, como niños en Cristo? Bueno, pues que seguían precisamente controlados por la carne. Pablo les había explicado perfectamente el Evangelio. Les había explicado perfectamente la palabra de la cruz, como Pablo se refiere al Evangelio en 1 Corintios 1:18. Y les había dicho que la palabra de la cruz, que el Evangelio, abarca mucho más que la salvación y la justificación, porque también incluye la santificación. La santificación. Como hemos visto hasta ahora, ¿qué es la santificación? Sino tu respuesta al Evangelio. Es tu respuesta a la obra de Dios en tu vida, salvándote y justificándote. Es tu respuesta de apartarte del pecado porque Dios te ha apartado para Él. Eso es la santificación. Dios te salva, Dios te justifica por gracia, por medio de la sola fe en Cristo, te aparta para Él, para que tú ahora vivas apartado del pecado. Y como hemos visto hasta ahora en este estudio de Efesios, esa santificación te exige una renovación completa, tanto en tu actitud como en tu comportamiento, pero no conforme a tu opinión, sino siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir para ser santos como Dios es santo. La palabra de la cruz, el Evangelio de nuestro amado Señor, no solamente te exige que Cristo sea tu Señor y Salvador, te exige que sigas su ejemplo de vida. Nadie que no siga el ejemplo de Cristo puede afirmar que Cristo es su Señor y Salvador. Nadie. Pues esa parte del mensaje de Jesucristo crucificado, esta vianda de la santificación, como Pablo se refiere a ella en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 2, había sido desechada por los corintios. De modo que seguían viviendo en la carne, no imitaban a Cristo, sino que se dejaban controlar por los deseos de la carne. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:3. Porque todavía, está afirmando Pablo, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese hombre es esa persona no regenerada. En ese control de la carne sobre ellos, en lugar de mostrar una conducta madura que se caracterizara por la obediencia a Dios, mostraban una conducta, por ejemplo, egoísta. Había celos y contienda entre ellos. Además, toleraban la inmoralidad. Recuerda lo que dice Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios. Ellos decían, no pasa nada con este hombre que tiene como mujer a su madrastra. Somos tan buenos, somos tan piadosos que lo permitimos, que lo toleramos. Además se emborrachaban y lo hacían cuando celebraban la cena del Señor. 1 Corintios 11:21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Así que toda aquella conducta, celos, contiendas, tolerancia del pecado, borracheras, todo aquello ponía en evidencia que la carne seguía el control de aquellos creyentes. Ellos no habían cedido al control del Espíritu Santo. Después de tanto tiempo, después de que Pablo les hubiera predicado el Evangelio, ellos continuaban siendo creyentes inmaduros. ¿Por qué? Porque vivían bajo el control de la carne. De esta experiencia de los corintios, puedes aprender que hay un peligro real en tu vida como creyente si no valoras seriamente la santificación. Y ese peligro es que sigas viviendo continuamente bajo el dominio de tu naturaleza carnal en lugar de avanzar, en lugar de madurar siendo controlados por el Espíritu Santo. Es el peligro de que sigas bajo el dominio de tu carne en vez de hacerla morir.
Y lo peor, que te justifiques. Es que yo soy así. Es que así me creo Dios. Es que mi marido, mi mujer, mis hijos, la sociedad. Excusas, excusas y excusas. Y mira, lo que es peor, muchas veces vivimos controlados por la carne, inmaduros, carnales, y no nos damos cuenta. Es un peligro, de hecho, que muchas veces pasa desapercibido. Porque es verdad, en el comienzo de tu vida cristiana fuiste carnal. Quizás si te acabas de convertir, lo eres. Aún eres inmaduro o fuiste inmaduro. Pero el problema no es esa realidad. El problema es llegar a pensar o llegar a creer que eso es invariable, que vas a vivir así toda la vida. No, la vida cristiana no es estática, hermano. Tiene que haber un progreso. Necesariamente debes crecer espiritualmente mediante la eliminación de tus tendencias carnales pecaminosas, mortificando el pecado que aún mora en ti. Si me amáis, dijo Cristo en Juan, guardaréis mis palabras. Si amas a Cristo, tiene que haber un crecimiento espiritual, siendo obediente a la palabra de Dios, lo cual implica mortificar el pecado que aún mora en ti. Si eso no sucede, entonces, invariablemente, deseas que la carne te controle, porque no es falta de conocimiento. No es que nadie te haya dicho que debes ser santo como Dios es santo. Es querer vivir, como dice un autor, en un infantilismo espiritual deliberado. Es desear que la carne y sus pasiones nos sigan controlando. No hay excusas. Hay un teólogo del siglo XIX, él describió de la siguiente manera la diferencia entre la natural debilidad carnal de un nuevo creyente y el estado prolongado de esa vida en un creyente que lleva años en el Evangelio. Él dice, el asunto en cuestión ya no es más un simple estado de debilidad que continúa a pesar de la regeneración, sino un curso de conducta deliberada que ataca la nueva vida y se manifiesta activamente en contra de esta. En otras palabras, si como creyente no vas madurando espiritualmente, si sigues siendo controlado por tu carne, si no mortificas tu pecado, si no avanzas en tu madurez como cristiano imitando a Cristo, no es por incapacidad, no es por desconocimiento, sino por tu deseo deliberado y pecaminoso de seguir bajo el dominio de tu carne. Admitamos esa verdad. Admitamos ese pecado. Vivir como creyentes, cediendo al control de la carne, no solamente es pecaminoso, no solamente estás pecando contra el Señor, además es un desperdicio de vida. Es una vida inútil. Da igual lo que hagas. Todo eso es un desperdicio total y sin sentido, porque nada va a agradar a Dios, como leímos antes en Romanos 8:8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si sigues dejando que tu carne te controle, da igual lo que hagas, nada va a agradar a Dios. Aunque te creas un cristiano de primera, un predicador excelente, no sirve de nada. La misma palabra de antes, disolución, también significa insensatez, desperdicio total, sin sentido. Es una palabra que también se utiliza en la palabra del Señor cuando se exhorta a la moralidad. Es una palabra que describe una vida vacía, que representa una pérdida de tiempo. Hay una parábola que el Señor dijo y que habla de esa pérdida de tiempo, el hijo pródigo. Lucas 15:13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó. Esa palabra malgastar ahí es la misma de disolución en griego. Cuando te dejas controlar por tu carne, estás malgastando tu vida. La estás malgastando. Eres como un hijo pródigo. Aquel joven no aprovechó su vida, la malgastó. No aprovechó quién era su padre ni lo que su padre le daba.
Eso también sucede muchas veces en nuestras vidas cuando nos dejamos dominar por la carne. No aprovechamos todas las virtudes que el Señor nos ha dado, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. No aprovechamos su palabra, no aprovechamos la oración, no aprovechamos la comunión, no aprovechamos absolutamente nada. Si sigues dominado por tu carne, nada. Por tanto, una vida que cede a la carne, que se deja controlar por ella, no solamente es pecaminosa, sino que es estéril, no da fruto y es una vida inútil. Pero lo trágico y sobre todo en el mundo evangélico, es que hay muchos, o algunos, o es una corriente atractiva de pocos que por ser atractiva cala más, que afirma que se puede ser cristiano y seguir indefinidamente y continuamente bajo el control de la carne. Y eso es falso. Falso. Eso es mentira. Es cierto, como dijimos antes, que todos nosotros somos inmaduros cuando creemos. Y también es cierto que aunque vayamos madurando, en algún momento de nuestra vida pecamos. Por eso el Señor nos dice en su palabra que abogado tenemos para con el Padre. Por eso tenemos un trono, el trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir el oportuno socorro. Es cierto que vamos a caer, no somos perfectos. Y vamos a ceder. Pero no por eso el mandato del Señor deja de estar vigente. Es que el problema está en que decimos, bueno, como voy a caer, pues caigo. No, lucha contra tu carne, porque el mandato del Señor sigue vigente. No puede haber ningún creyente que quiera, que desee vivir continuamente bajo el control de la carne. No lo hay. Todo creyente verdaderamente salvo, cuando se deja controlar por su carne, en otras palabras, cuando peca, ¿qué hará inmediatamente? Arrepentirse. Arrepentirse de haber cedido, porque sabe que ha pecado contra el Señor. Pero hoy día se ha creado esta nueva categoría de cristiano. Y así se afirma que además del cristiano espiritual, como si fuera algo excepcional, un cristiano que ama la palabra de Dios, que ama al Señor, que le obedece, que camina la verdad, que camina en sus mandamientos, que anda en luz, que mortifica su carne, que se somete al Espíritu Santo, que además de esa categoría existe otra. Allí se aglutina todas las personas que dicen que son salvas, pero que son indiferentes a la santidad. A ellos se les dice, mira, Dios te sacó del infierno, pero si no te quieres comprometer con Cristo, no pasa nada. No pasa nada. Si tu vida no manifiesta el carácter de Cristo, no te preocupes. No pasa nada. Si tu vida no manifiesta su amor, su verdad, su justicia, si no ejerces tus dones en la iglesia, no pasa nada. Tranquilo, sigue siendo salvo. Mira, la salvación no se pierde. Todo está bien contigo. Eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Falso. Si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, Cristo es tu ejemplo de vida. Tienes que vivir como Él vivió. Y para poder hacer esa vida, para poder vivir como Cristo vivió, no debes ceder tu control a la carne. Tienes que luchar contra ella. Debes someterte al señorío de Cristo. Recuerda, esto no es una norma que estableció el apóstol Pablo. Esto lo estableció Dios. Y por esa razón, el hacer morir los deseos de la carne no es una opción. No es para un grupo determinado de grandes creyentes tremendamente espirituales. Es esencial para la fe salvadora. No hay ninguna categoría en la Biblia de un creyente que realmente afirme que es salvo y que desee estar sometido al control de la carne.
Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y una vez más lo dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En otras palabras, cuidado si sigues dejando que los deseos de la carne te dominen. Cuidado si no estás luchando contra tu carne. Cuidado si no mortificas tus pecados, tus deseos carnales. Porque si sigues continuamente pecando, si te acoges como un clavo ardiente a esa falsidad de que un creyente puede ser salvo y no vivir en santidad, según lo que acabamos de leer de Gálatas 5:24 y de Romanos 6:6, se deduce de que si continúas cediendo al poder de la carne sigue viva, no has sido crucificado en la cruz con Cristo, por tanto, no eres salvo. No eres salvo. Pablo a los Corintios les dice, 1 Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, creyente, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¿Qué caracterizaba a esas personas que se decían cristianos? Que seguían viviendo en la carne. Seguían cediendo sus vidas a la carne. Y de esos, Pablo dice en 1 Corintios 6:10 que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores que heredarán el reino de Dios. Un pastor y comentarista afirma, el Señor nos ha mandado a que no nos dejemos controlar por nuestra carne, y cualquier cosa menos que eso es una clara desobediencia a Dios. Y si su vida se caracteriza por este tipo de desobediencia, usted no es cristiano. No importa lo que piense, no importa lo que le digan. Lo dice el Señor. Por lo tanto, esto es crítico para su vida. Los verdaderos cristianos cuya fe es real no se contentarán negando el señorío de Cristo. Los verdaderos cristianos cuya fe es real no se contentarán cediendo a la carne, ni estarán contentos, ni el Espíritu Santo les dejará sentirse cómodos ni contentos viviendo en una clara desobediencia a Dios. Esto es una orden, y lo único que se puede esperar de un creyente verdadero es que obedezca ese mandamiento de Dios. Así que con esa exhortación, el Espíritu Santo, usando a Pablo, nos manda, no te dejes dominar por la carne. No te dejes dominar, no te dejes controlar por tu carne. Si te dejas controlar por ella, todo lo que hagas será una pérdida de tiempo. Es una insensatez, porque en la carne, en tus esfuerzos, en tus obras, no puedes vivir como es digno del Señor. Eres tremendamente necio si lo crees. No puedes vivir como Él, no puedes ser santo como Él es santo. No puedes mostrar al mundo quién es Él. No puedes alumbrar a Cristo porque estás ocultando su luz bajo el almud de tu carne. Solo hay una opción para un creyente, y es ser llenos del Espíritu Santo, el meollo. Pero repito, para que esto suceda, debes dejar que la carne te siga controlando. Debes anular tu carne, luchar contra tu carne. No hay alternativa. Para que el Espíritu te llene, debes vaciarte de ti mismo. Es el segundo mandato, este positivo que el apóstol Pablo da. Déjate controlar por el Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que la única forma de una vida coherente, de una vida que, como corresponde a los hijos de Dios en Cristo, solamente es posible mediante el Espíritu Santo. Es mediante Dios mismo. Y es obvio, solo puedes agradar a Dios si Dios mismo está en ti llevando a cabo esa obra.
Y eso solamente es posible si el Espíritu Santo actúa con todo su poder en tu vida. Solamente podemos vivir esta vida que agrada a Dios por el Espíritu Santo. No hay determinación personal, no hay esfuerzo personal, no hay nada que puedas hacer en tu carne que pueda agradar a Dios. Este es el meollo de la vida cristiana. Muchos fallan porque quieren agradar a Dios en su carne. ¿Por qué? Porque no quieren dejar que su carne les siga dominando. Y es curioso que el verbo llenar no tiene que ver con contenido, no tiene que ver con cantidad. Pablo no está diciendo, eres un vaso vacío que ahora necesita llenarse de algo. No, esa palabra llenar significa controlarse, controlados. En Lucas 4:28 se usa esa palabra cuando leemos que los judíos se llenaron de ira, es decir, fueron controlados por la ira cuando quisieron matar a Jesús. O en Hechos 13, cuando quisieron oponerse al ministerio de Pablo y Bernabé, se dice que los judíos se llenaron de celos, fueron controlados por los celos. Así que lo primero que debes apreciar en este mandato de ser lleno del Espíritu es que esto significa que tu vida esté bajo el control del Espíritu Santo, que esté controlado por Él. Así que no solamente debes ceder el control de tu vida, no debes ceder, el control a tu carne, sino que además debes ceder el control al Espíritu Santo. Ese ser llenos significa estar controlados totalmente, en mente, en emociones, en voluntad, en deseos, en tu cuerpo. Lo segundo de este mandato que debes apreciar es que no se trata de una opción de vida. Es un mandamiento, como hemos dicho antes. Por tanto, como mandamiento, y tú como hijo de Dios, como creyente, no tienes otra que obedecerlo. Y obedecerlo, como dice un autor, sin rechistar. No te vas a sentar a negociar con Dios. Dios dice, sed llenos, sé controlado. Es un verbo que está en imperativo, es un mandamiento. Hermanos, Dios no da sugerencias. Dios no se sienta contigo a dialogar, a pactar. Qué grave error. Dios no es como nosotros, dice Él en su palabra. Pensasteis, pecando, pensasteis que yo era como vosotros, y no lo soy. Dios nunca hace sugerencias. Esto es un mandato, porque Él da mandatos y expone los sellos de por qué da esos mandatos. Realmente hay pocas opciones delante de Dios. Y esta no es una de ellas. Si eres creyente, si Dios te salvó en Cristo, tienes una orden que cumplir. Debes dejarte llenar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te debe controlar. No hay más tu tía. ¿Entiendes el punto? Esto no es voy a orar a Dios, a negociar con Él. No. Si eres salvo, si eres morada del Espíritu Santo, debes dejarte llenar por el Espíritu Santo. Por eso lo tercero que debes apreciar en este mandato es que el verbo está en pasivo. Es decir, tú eres el que debes ejercer la acción de ser llenos. Literalmente se debe leer, déjate llenar por el Espíritu Santo. O sea, tú no decides llenarte de Él, ni decides cómo llenarte. Lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer. Tú no puedes mandar a Dios. Como dijimos antes, no te sientas a negociar con Él. Debes dejarte llenar por el Espíritu Santo. Dios nos ha hecho ser su templo, el templo del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo también nos ha sellado como garantía, como arras de nuestra salvación. Efesios 1:13. Después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que ya tienes al Espíritu, ahora lo que tienes que hacer es dejarte controlar por Él. Y no hay opción, repito, es un mandato. Debes rendirte a su control.
Y esto tiene implicaciones importantísimas. Por ejemplo, tú no puedes orar al Señor para que te llene del Espíritu Santo. Aquí no está diciendo Pablo, ora para que el Espíritu te llene. No tienes que orar por ella. Esto no es una petición que debes hacer al Señor. No es un ruego a Dios. Es una orden que debes cumplir. ¿Entiendes? Mira, no me malinterpretes, pero muchas veces usamos las oraciones como excusas. Cuando tenemos que tomar ese deber que Dios nos manda, voy a orar a ver que el Señor me prepare. No. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno. ¿Dónde dice aquí Pablo? ¿Dónde dice en la palabra, ora para que el Señor te llene? Ya tienes al Espíritu Santo, mora en ti, ahora déjate llenar. No uses la oración como excusa para seguir siendo controlada por tu carne. No tienes que orar, no es una petición de oración. No es decir, Señor, quiero ser lleno, y ahí vamos a esperar que el Señor me llene y mientras sigo en la carne. No. Sabes que debes serlo y sabes que debes obedecerlo sin demora. Tampoco es bíblico, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé si alguna vez lo has escuchado. Es una frase que dijo David en el Salmo 51. A veces nos perdemos y nos olvidamos que, a diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, que no eran morada continua del Espíritu Santo, nosotros, hoy, en este tiempo de la Iglesia, somos templo del Espíritu Santo. No te preocupes, Dios no te puede quitar el Espíritu Santo. No pierdas el tiempo pensando eso. Lo que debes hacer es llenarte de Él. Llenarte de Él. Porque el deseo de Dios, el mandato de Dios para ti, para que puedas vivir como un hijo de Jesucristo, porque no hay alternativa para tu vida en esta tierra, es que seas lleno del Espíritu Santo. Y esto trae como consecuencia otra cosa implícita. Tienes todo lo que necesitas para ser lleno del Espíritu Santo. Porque Dios jamás te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Nunca. Nunca. Tienes todos los recursos necesarios para vaciarte de ti mismo. Tienes todos los recursos necesarios para entregar el control de tu vida a Cristo. Así que esto es un asunto de deseo. ¿Quieres? Porque a lo mejor es que no quieres. ¿Quieres llenarte? Dios te lo ha dado todo para eso. Aquí está hablando de una rendición de tu voluntad, de un deseo de rendir tu intelecto, tu cuerpo, tu tiempo, tus dones, tu corazón. Todo pasa al control del Espíritu Santo. Esto es la muerte del ego, hermanos. Esto es cargar la cruz si queremos seguir a Cristo. Es la crucifixión de nuestro ego. Es aniquilar nuestra propia voluntad. Es la mortificación de nuestro cuerpo. Es la muerte a uno mismo. Cuando mueres a los deseos de la carne, entonces Él te va a vivificar llenándote del Espíritu Santo. Si tú no te vacías, si no haces morir tu carne, el Espíritu Santo no te va a poder llenar. Es que esto es tan simple, ¿eh? El único impedimento de que seas lleno eres tú mismo. Si no quieres ceder tu vida al Espíritu Santo. Lo cuarto que vemos aquí en esta frase es que el verbo está en presente. Esto habla de que la llenura del Espíritu Santo, que el control de su vida, el control de tu vida, es algo continuado. Literalmente dice en griego, déjate controlar continuamente en todo tiempo y circunstancia por el Espíritu Santo. Así que eso de dejarse controlar no es un momento determinado. No es obedecer a Dios los domingos por la mañana y el resto de la semana sigo viviendo en mi carne. No pasa nada. No, es ser llenos en todo tiempo, en todo momento y circunstancia. No solamente en ocasiones especiales. Y lo quinto que vemos aquí en este mandato es que está en plural, ser llenos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues
que si eres creyente, debes llenarte. Esto no es para los ancianos de la iglesia, no es para los diáconos, no son para los más espirituales, no son para el grupo de alabanza, no son para las maestras de la escuela bíblica. Todos los creyentes, todos, debemos ceder nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Así que en otras palabras, si eres salvo, si eres cristiano, si Cristo te ha salvado, si afirmas que es tu Señor, que es tu Salvador, entonces obedece al Señor. Porque si amas al Señor, obedecerás sus mandamientos. Y si amas al Señor, debes impedir que tu carne te siga controlando. Si amas al Señor, debes dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Que tu carácter, tus actos, tus emociones, tus decisiones, que todo esté bajo el control del Espíritu Santo. Si amas a Dios, si amas a Cristo, obedecerás este mandato. Porque esto es para todos los creyentes, no para unos pocos. Si realmente vas a vivir como es digno del Señor, si realmente quieres que su carácter se forme en ti, si realmente quieres mostrar su amor, ser su luz de verdad y vida, si realmente quieres aprovechar tu vida y no desperdiciarla, entonces vacíate de ti y llénate del Espíritu Santo. Mortifica tu carne con tus deseos. Depende en todo del Espíritu Santo. Cualquier cosa fuera del Espíritu Santo es puro legalismo, es puro moralismo, es una pérdida de tiempo, es inútil, es infructuoso, es vano, es necio. No da gloria a Dios. Por tanto, surge una pregunta. ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? Esto es de tal vital importancia que debemos saber responder a esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo dejo? ¿Cómo se manifiesta ese control? Pues siguiendo las instrucciones de mi esposa, lo dejamos para la semana que viene. Y así de paso también, si lo creen oportuno, vengan a adorar al Señor. Pero solamente un adelanto. Dejamos que el Espíritu Santo tome el control, no contristándole, no apagándole, andando en Él, permitiendo que su palabra, la palabra de Dios, more en abundancia en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Nada espectacular. No hay que caerse para atrás. No hay que hablar en lenguas. Te va a sorprender, estando gozosos, siendo agradecidos y siendo sumisos. Y lo puedes leer, no lo estoy inventando. Versículo 20 y versículo 21. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, hermanos? ¿Qué quiere hacer contigo, conmigo? ¿Por qué debes dejarte llenar? ¿Por qué no debes ceder a su carne? Básicamente porque nos ama. Porque Él sabe que lo mejor que nos puede pasar es que seamos más y más como su Hijo Jesucristo. Porque Él sabe que lo mejor que nos puede pasar es que cada día tu santidad se vaya incrementando. Que cada día estés más y más separado del pecado. Él sabe perfectamente que lo mejor que nos puede suceder es que cada día estemos menos y menos dependientes de esta carne caída en pecado. Que cada día tengamos menos y menos deseos pecaminosos. Él quiere que cada día tengas más y más fuerzas para luchar contra las tentaciones de este mundo, contra el dolor de tu corazón, de tu alma. Que cada día incrementes más y más tu anhelo por Dios, por su Hijo Jesucristo. Él quiere que cada día seas más y más como Él, porque eso es lo que trae gloria a Dios y satisfacción a nuestras vidas. Por eso Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Por eso Él quiere tomar el control de tu vida. Porque en definitiva, el propósito de nuestras vidas como creyentes es ser más y más como Cristo, porque nuestra meta es ser como Cristo. Todos, dice Pablo en Filipenses 3:14, todos proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos cuánto nos amas, Señor, que
nos diste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que muriera, para que perdonara nuestros pecados. Tú lo resucitaste, Señor, para nuestra justificación. Ya somos declarados justos. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Pero también nos lo diste para que pudiéramos seguir su ejemplo, para poder vivir como Él vivió, para que podamos traerte complacencia, Señor. Sabemos que aún somos imperfectos. Sabemos que aún seguimos en la carne. Y sabemos que nuestra carne nos quiere dominar, nos quiere esclavizar, nos quiere matar, Señor. Lo sabemos porque tú nos lo dices, no lo ignoramos. Que la mortifiquemos cada día. Que tu palabra, la oración, la comunión nos ayude cada día a mortificar nuestros pecados, a mortificar los deseos que aún están en nosotros por las cosas del mundo. Que no cedamos a esta desobediencia terrible de querer vivir en la carne. Y Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, porque queremos agradarte en todo. Y gracias te damos por Cristo Jesús, a través del cual tú nos miras, Señor. Porque Él, tu Hijo perfecto, se pone en medio de nosotros y tú, Señor, para que así podamos ser mirados por tus ojos santos. Porque Él está intercediendo perpetuamente por nosotros. Oh Señor, gracias. Al final todo es por Él y para Él. Queremos ser llenos para ser como Él, en gratitud a Él, para darle gozo a Él también, Señor. Ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Señor, tenemos una vida por delante que no queremos desperdiciar, que queremos aprovechar siendo luz y sal en este mundo. Señor, gracias. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a amarte, Señor, porque el que te ama obedece tus mandamientos. Y que tú recibas toda la gloria. Y que un día podamos glorificarte en santidad perfecta, cuando ya tengamos cuerpos glorificados, Señor, y entonces poder hacerlo plenamente como tú eres digno. Hasta ese día, Señor, gracias por Cristo, gracias por tu perdón, gracias por su intercesión, gracias por tu Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén.